¿qué tal, amigos? Espero que estén lo máximo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Seres. Porque somos seres que reímos, somos seres que lloramos, somos seres que tenemos muchas historias por contar y muchísimos aprendizajes por tener. El día de hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema que la verdad es que lo vivo en carne propia y poco a poco he ido aprendiendo a lidiar con esto y a aceptarlo. Hoy me di cuenta de algo que no había puesto en palabras desde hace mucho tiempo. No le había dado el significado ni la importancia que conlleva. Y no fue en un momento dramático, llorando, ya sabes, como cuando de repente nos hacen clic ciertas cosas y te das cuenta de la realidad. Te das cuenta de las cosas que tienes heridas, te das cuenta de las situaciones que tuviste heridas y que ya sanaste. Pero el día de hoy esto no es una herida, pero tampoco es algo que me ha dejado ser yo misma o que me ha forjado a tener una personalidad, ¿cómo le puedo decir? Pues más fuerte, un poco más independiente. Cuando me di cuenta de esto, pues no estaba llorando, no tenía una crisis existencial ni pánico de mi persona. Fue pensando en algo muy cotidiano, en situaciones que vivo día con día, o más bien situaciones que tuve anteriormente todos los días y que hoy ya no lo tengo tan seguido. Y estaba pensando en mis hermanas y mi hermano menor. Como ustedes saben, y los que no sepan, pues ahorita se van a enterar, yo soy la hermana mayor de 4 hermanos. Somos yo, Daniela, mi hermana Andreas, mi hermana Ciranda y mi hermano el menor, Héctor Miquenas. Somos 4 hermanos que siempre fuimos muy unidos, que siempre tuvimos pues una infancia juguetona. Yo traté siempre de darles ciertos destellos de felicidad dentro de mis capacidades y mis posibilidades. Y entonces vino a mí el entendimiento de que yo para ellos he tratado de estar siempre. Cuando ellos necesitaban algo, incluso sin que ellos me lo pidieran, yo muchas veces me daba cuenta de sus necesidades y las cubría. Y esto no lo digo con dolor o con reproche, para nada. O sea, es algo que me enorgullece, porque si un poquito de lo que yo les enseñé, de lo que yo les di, les ayudó a ser la persona que hoy son, estoy muy orgullosa de eso. Y me siento muy agradecida por dicha situación. Y me di cuenta de pronto algo muy claro. Ellos, Miquenas tiene 3 hermanas mayores. La que le sigue de él puede ser su cómplice, puede ser con la que más se pelea, pero es con la que nunca se suelta. Es como perros y gatos, pero siempre cuidándose y protegiéndose. Miquenas tiene a Andreas, que de alguna manera también funge una situación, una figura de autoridad por la edad. O sea, está implícito, aunque ni él no quiera ni la otra quiera, así es. Y me tiene a mí, que básicamente yo estuve con él desde que nació. Yo lo vi crecer, lo vi desarrollarse, lo vi llorar, lo vi reír, lo vi caerse, lo vi ser un hombre exitoso. Ciranda tiene a Andreas, que es su hermana mayor y que de alguna manera también es un ejemplo para ciertas acciones, gestos y palabras. Entonces es una guía para ella. Y yo, que lo mismo, soy su hermana mayor, soy la más grande de todas. Y de alguna manera yo he tratado de estar para ella siempre. Siempre le he dicho, cuando necesites hablar con alguien, habla conmigo, yo voy a estar para ti. Y trato de estar presente desde que me casé y ya no vivo en la casa. Les he dejado claro que siempre pueden contar conmigo. Y bueno, mi hermana Andreas pues me tiene a mí. No sé si sea yo una figura de guía para ella, no sé si sea yo un ejemplo, pero lo que sí sé es que durante mucho tiempo traté de ser una fuerza, de ser un respaldo, de que ella no se sintiera sola y que tal vez mis palabras o mis acciones no fueron las mejores para con ella, pero que lo hacía desde la ignorancia y desde el querer, desde el tratar de estar para ella. Mis papás siempre han estado con nosotros, viven con nosotros. Me refiero a que somos una familia que no somos de padres separados ni divorciados. Mi papá siempre está trabajando y siempre ha sido una persona que se dedica mucho a su trabajo. Y actualmente es una persona que si tú le pides ayuda, o sea, yo como su hija, le pido ayuda, él va a dejar sus cosas y va a decirme, sí, hija, vente, vamos, estoy para ti. Eso es mi papá para mí, hoy. Y mi mamá siempre ha sido una mujer muy relajada. Y bueno, hubo un tiempo en el que, por azares del destino, pues estaban como cada quien en su rollo. Eran mi mamá, mi papá, mi mamá y mi papá. Y era yo,
y mis hermanos, así. Entonces, hubo una época en la que yo sí me hice cargo de ellos, no económicamente al 100%, pero por ejemplo, cuando queríamos salir al cine o un domingo que yo les decía, oigan, ¿ustedes qué quieren comer hoy? No, pues queremos pizza, esto, que lo otro. Ah, ok, vamos, y yo lo pedía y lo pagaba con mucho cariño para estar con mis hermanos. Y de pronto me di cuenta que yo no tengo una hermana mayor, que yo no tengo o que yo no tuve una figura en la cual poderme refugiar, una figura en la cual poder sentir que iba a sacar las garras por mí y que yo podía relajarme un momento y ser indefensa y ser una niña y ser simplemente una persona existiendo sin preocuparme por algún problemita o por algún detalle o por ver qué vamos a comer, a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer. Y eso es algo que creo que los hermanos mayores sí necesitamos. A lo mejor es por eso que inconscientemente buscamos a amistades de edad avanzada, o sea, más grande que nosotros, ya sea que si tú tienes 10 vas a tener amiguitos de 13, si tú tienes 13 vas a tener amiguitos de 16, de 20, y eso a mí se me dio también, o sea, sí llegué a tener amistades que tal vez yo tenía 15 y mi amiga tenía 30 y me contaba sus cosas, obviamente me contaba historias que yo no tenía que escuchar, eran demasiado fuertes para mi edad, pero tal vez yo sentía ese cobijo de una persona mayor contándome sus anécdotas y tal vez yo las cosas que les conté a mis hermanos, las situaciones que los hice vivir, no debía haberlo hecho así, pero fueron las situaciones, las circunstancias y las decisiones que tomé en el momento. Y no lo digo desde para que digan, ay, pobrecita de Dani, nunca tuvo a nadie más. No, porque sí tuve amistades. Tuve una amistad muy fuerte con una prima que se llama Adriana. Con ella salía, iba, venía. Ella tiene una discapacidad y yo también de alguna manera me hice cargo con ella. Es decir, si íbamos al cine y ella y su hija estaban con nosotros, yo asumía el costo de sus boletos, de su transporte, el costo de sus palomitas, porque yo nunca fui de hacer a un lado a nadie. Ella por temporadas se iba a vivir a mi casa y pues todo el alimento, toda la luz, todo el agua, pues corría por parte de mis papás y míos, porque si pedíamos pizza para que alcanzara para todos. Si íbamos a comprar dulces, comprábamos dulces para todos. Entonces, siento que sí tomé incluso la responsabilidad de mi prima. Hoy en día ya es una mujer súper independiente, tiene un trabajo que le permite sostener su familia, su hija, su nieto, su mamá, y se ha convertido en el pilar importante de su vida, de su familia, y eso a mí me da mucho gusto. Pero en su momento, cuando ella estaba con nosotros, yo también asumí ese cargo. Entonces siento que desde muy pequeña he asumido responsabilidades que no me correspondían, pero que yo no me cuestionaba si eran necesarias o no. Simplemente lo hice. Y lo hice desde el corazón y lo hice desde mis acciones genuinas. Tal vez este tipo de verdades son esas verdades que de repente llegan y te caen como un balde de agua fría, que no sabías que tenías cosas que acomodar con estas situaciones. De repente te hacen clic y como rompecabezas se van acomodando cosas dentro de ti. Y el darme cuenta que el ser una hermana mayor representó ser un ejemplo, pues me hace aceptar que crecer siendo la hermana mayor no solo es una posición, no solo es un rol que ejecuté, es literalmente una forma de existir. Es un trabajo que tienes que hacer, que lo haces desde tu amor, desde todo lo que quieres que tus hermanos vivan de la mejor manera, pero que también hay situaciones que te rebasan y es normal porque no eres un adulto que tenga todos los conocimientos básicos para ser un adulto y tomar ciertas decisiones. Entonces, así fue como yo sentí esta realidad, esta verdad. El ser hermana o hermano mayor no solamente es una figura, no solamente es un rol que te tocó, es una forma de existir, es aprender a mantener las situaciones y aprender a controlar
diversos caracteres, es aprender a dar incluso antes de recibir o incluso sin recibir en algunas ocasiones. Y de alguna manera también es aprender a ser fuerte, crear un caparazón, crear una personalidad que no permita verte débil, porque hay personitas detrás de ti que necesitan verte fuerte, que necesitan que tú estés firme para que nadie les haga daño. Es eso, aprender a defenderte incluso sin saber de qué te estás defendiendo. Es también aprender a ser una persona de confianza, es desde tu ignorancia decirles, hacerles saber que nunca van a estar solos, a pesar de que tú no sepas qué es eso, a pesar de que no hay alguien delante de ti que te haya enseñado lo que es tener una confianza, alguien que te haya dicho, no te preocupes, yo te voy a resolver, tú tranquila, todo va a estar bien. Necesitas aprender a hacer eso sin saber qué significa. Y es que durante mucho tiempo, durante muchos años de mi vida, yo me comí la idea, asumí el ideal de que mi única responsabilidad era estar para ellos, era proveerles, resolverles, anticiparme de ciertas situaciones, protegerlos de todo y para todo. Era una situación casi automática, ni siquiera me lo pensaba. Si algo pasaba, yo veía qué se tenía que hacer, yo veía cómo lo íbamos a resolver. Si alguien se caía, si alguien era amedrentado en la escuela, si alguien tenía un problema de niños de menos de 10, 15, 12 años, yo veía cómo y qué es lo que íbamos a hacer. Yo lo resolvía porque lo resolvía. Y si había un problema, pues yo lo cargaba. Y de alguna manera yo evitaba que ellos salieran manchados, que ellos salieran lastimados de ciertas situaciones. Claro que hay situaciones que no podemos evitar. Por más que quieras estar presente y en todo, hay situaciones que no vas a poder evitar y que después te das cuenta y dices, ching, tal vez pude haberlo evitado, pero ya. O sea, el hubiera no existe y lo único que nos queda es asumir y seguir adelante. Y todo esto yo lo hacía en automático, sin cuestionar. Yo corría y lo hacía, yo lo resolvía. Y no era porque alguien me exigiera, o tal vez sí. Mis papás siempre me decían, tú eres la hermana mayor, tú eres la que les pone el ejemplo, tú les pones las pautas, tú te tienes que fijar de ellos. Y lo asumí tanto porque lo entendí que yo tenía que ser esta protección, pero me olvidé también de ser protegida. Me olvidé de que yo también necesitaba pedir ayuda. Me olvidé de que alguien puede venir y decirme, déjalo, no te preocupes, yo lo hago. Y tal vez por eso es que yo hoy, a mi edad, siendo una mujer casada, con ciertas responsabilidades, todavía me cuesta un poquito de trabajo dejar que otras personas tomen el control. Y entonces me di cuenta de algo muy profundo, y no quiero decir doloroso, pero tal vez sí cruel para una nena de 10, 12 años que fui y que no tuve la oportunidad de aprender a sentirme cuidada, de aprender lo que se siente tener a una persona que esté todo el tiempo para mí. Y es que nunca tuve el tiempo, la oportunidad de aprender qué es lo que se siente poder romperse y que alguien te sostenga y que alguien recoja tus pedazos y te ayude a unirlo. Sí, durante un tiempo, pues obviamente soy humano y tuve muchas situaciones problemáticas y sí me daba mi tiempo, pero estando casi a solas. Habían situaciones que inevitablemente no pude evitar que mis hermanos se dieran cuenta de verme llorar, de verme triste, pero también eran mi lado seguro ellos. También ellos se convirtieron, o yo los convertí, en mi apoyo emocional. Para mí mis hermanos lo eran todo y nadie podía decirles algo, podía hacerles algo, porque entonces yo salía, yo brincaba, yo gritaba. Porque sí, cuando alguien le quiso hacer algo a mis hermanos y yo me di cuenta, yo iba y confrontaba. Yo iba y decía, hey, alto, con ella, con él, no. A mí dime todo lo que quieras, pero a ellos no. Y eso es algo que yo nunca he sentido. ¿Qué se siente ser defendida de esta manera? Entonces desarrollé esta forma de ser en la que fui demasiado agresiva. Cuando fui a terapia y lo traté, me di cuenta de que sí, la terapeuta me hizo un ejercicio que me ayudó mucho. Me dio el número de objetos que son en mi persona para mi familia, que en este caso somos 6, y me dijo, espero que este ejercicio que vamos a hacer o que te voy a ejemplificar te sirva.
te sirve para que puedas también darte cuenta de lo que tú estás percibiendo en tu familia y de qué lugar ocupas. Entonces me dice, Dani, estos objetos, cada uno va a representar un integrante de tu familia y tú los tienes que acomodar aquí, como tú quieras, donde tú quieras, y después vamos a desglosar por qué lo hiciste de esta manera. Entonces lo que yo hice fue, me acuerdo perfecto, que tomé el objeto más grande, muy bonito, pero muy fuerte, como que si lo tirabas no le pasaba nada, pero a la vista era muy bonito. Y lo puse en medio, así, en medio. Atrás de mí puse a mis hermanos y puse a mi papá de un lado y a mi mamá del otro. Y cuando la terapeuta me hizo darme cuenta de lo que estaba sucediendo, yo dije, yo no tengo por qué asumir este rol. Yo puse, mis hermanos, Andreas, Ciranda, Héctor. Puse a mi mamá y puse a mi papá. Así fue. Entonces la terapeuta me dice, mira, tu mamá y tú están en la misma línea. Y eso quiere decir que tú te sientes con la misma autoridad que tu mamá. Y eso no está bien. Cuando yo me di cuenta de eso, dije, wow, o sea, es verdad. Es verdad, porque hubo un tiempo en el que sí yo confrontaba mucho a mi mamá y yo le exigía y yo le decía, y casi me portaba demasiado grosera con ella. Y casi le hablaba yo al mismo tiempo a mi papá de esta forma, pero a él no me le ponía al tú por tú. Y entonces sí me dijo, mira, tu manera de ver las cosas es que tú sí estás protegiendo a tus hermanos, estás viendo a tu mamá casi como tú igual, pero estás viendo a tu papá aislado, pero que sí está sobre ustedes. O sea, sí está en un nivel jerárquico, está muy por arriba de ustedes. Aislado, pero sí está. Fue para mí algo que aprendí en ese momento, que me di cuenta, que me dijo la terapeuta, tú tienes que aprender a ser una hija. Sí, tus hermanos son menores, sí, puedes representar un apoyo emocional, puedes representar una guía para ellos, pero tú también eres hija, tú también necesitas el apapacho de tu mamá, tú también necesitas la protección de tu papá, que si bien te la ha dado sin que tú se la pidas, no ha sido como tú la necesitas. Entonces tienes que aprender a dejarte querer, tienes que aprender a ocupar el lugar de hija que te corresponde. Y eso fue para mí algo muy fuerte, porque desde entonces yo aprendí que no tenía que estar corrigiendo todo el tiempo a mis hermanos, porque esa no es mi responsabilidad. Yo no tenía que arreglar los problemas de mi mamá y de mi papá, porque esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es la relación que tengo con mi papá y mi responsabilidad es la relación que tengo con mi mamá. La relación que haya entre ellos dos es problema de ellos. Y así fue como yo me di cuenta que yo también era una hija y que yo también necesitaba el cobijo. El ser la que siempre está resolviendo, la que siempre tiene que ver cómo se van a hacer las cosas, eventualmente te llega a cansar. Porque tal vez no pesa, pero sí se siente. Tal vez no lo estás cargando físicamente, pero sí te cansas. Y te cuesta trabajo pedir ayuda. Te cuesta trabajo que alguien venga y te resuelva las cosas. Siempre eres tú la que dices ya, aquí, ahora, cuándo, por qué, cómo. Y uno tiene que aprender que hay otras personas al mando y que hay otras personas que también van a decidir, que pueden hacerlo, y debes aprender a confiar en eso. Pero quizás te preguntas o quizás inconscientemente dices, ¿por qué voy a pedir ayuda si yo siempre he podido sola? Si yo siempre he hecho la que acciona, la que hace, la que dice y la que pone. El pedir ayuda ya no se siente algo natural, algo orgánico, algo que esté bien. Se siente extraño, se siente raro y puede ser que puedas llegar a sentir un poco de insatisfacción. De decir, ay, ¿por qué no estoy haciendo yo las cosas si yo las puedo hacer? De alguna manera es como hablar un idioma que no sabes, te incomoda. A lo mejor sientes que estás molestando o que no te están entendiendo. A lo mejor también sientes que podrías estar fallando o fallándote. Sientes que estás dejando de ser quien debes ser. Y entonces decides que mejor no, que para qué vas a causar molestias y que por qué vas a pedir ayuda si no la necesitas. Entonces decides seguir adelante, decides siendo tú y mejor lo haces tú. Pero hay que aprender a soltar.
hay que aprender a delegar y hay que aprender a dejarse apapachar, porque uno también necesita eso, también necesita un lugar en el que puedas derrumbarte y sabes que nadie te va a criticar. Porque ¿qué pasa cuando ya no puedes más, cuando te pierdes a ti misma, cuando pierdes el control? No hay nadie que te pueda ayudar, porque no lo has querido, porque no lo has alimentado. Entonces también está bien aprender a buscar o encontrar un lugar en donde puedes ser frágil, en donde puedes soltar y que las cosas van a seguir adelante. No con esto quiero decir que mi vida fue puro sufrimiento, que mi vida haya sido solo responsabilidades o que siempre estuve cargada de situaciones que no tenía que hacer. Porque no, a lo que voy es que sí lo hice, pero también quiero decirles que sí, en momentos muy fuertes mi papá siempre estuvo para mí. En momentos en los que la primera vez que a mí me rompieron el corazón, tenía como 16 años y de la nada me mandaron un mensaje que ya no querían nada conmigo y yo me puse a llorar y yo me puse así mal y llegó mi papá y me vio y me dice, ¿qué tienes? Y yo me quedé así como de, ay, no, nada. Y me dijo, dime Daniela, ¿qué tienes? Y salió conmigo, fuimos a caminar en todo el patio y le conté mi situación, que para mí fue un poco incómodo, pero ahí mi papá me dejó ver que él iba a estar para mí. Entonces, cuando yo le conté la situación, le dije, papá, es que me dijeron que ya no pueden estar conmigo, porque obvio fue un amor de esos de Messenger, de este Messenger. Entonces, él estaba en el mismo estado, creo, o en otro estado, no me acuerdo. El chiste es que me dijo que ya no, porque para él era muy difícil no estar juntos y que no sé qué. Bueno, y yo le conté a mi papá. Y mi papá me abrazó y me dijo, tranquila hija, eso va a pasar. Eso no te puede derrumbar, eso no te tiene por qué derrumbar. Tú eres una mujer fuerte, eres muy bonita y vas a conocer a alguien que te va a valorar y que va a hacer todo por estar contigo. Y esa fue la primera vez que yo me di cuenta que mi papá, más que mi papá, también podía ser un refugio y que si yo necesitaba llorar, él iba a estar para mí. En mi vida, en mi infancia, hubieron muchos momentos bonitos. Yo me acuerdo de haber jugado con mis hermanos hasta la madrugada, de tener esa confianza, de contarnos cosas, de jugar siempre, jugar, de salir, de estar, de regañarlos y después de reírnos porque los regañé, de tantas anécdotas que tengo con ellos que si quieren les voy a pedir que hagamos un podcast. Déjenmelo en los comentarios para que hagamos un podcast y lo comentemos con mis hermanos, todas nuestras anécdotas de las que nos acordemos en ese momento. Entonces, con esto quiero cerrar rápidamente que a veces uno tiene que aprender que las situaciones que te tocaron, pues no puede ser lo más cruel. Siempre hay alguien que tiene una historia más fuerte que contar y que si te tocó ser el hermano mayor, si eres la hermana mayor, también tienes que aprender a ser hija, también tienes que aprender a ser hermana, también tienes que aprender a soltar las responsabilidades que no te corresponden y que si necesitas que alguien te apapache, si necesitas un lugar seguro, busca a una persona que te pueda ayudar con eso, busca a alguien que te ayude a sentir lo que se siente ser una hermana menor. Y eso creo que lo hice también con una prima que se llama Lisette. Con ella tuve aventuras increíbles, nos íbamos solas al balneario, bien peligroso la verdad, nos íbamos solas al balneario, lejísimos, llegábamos, nos aventábamos de los trampolines más altos, jugábamos mucho, con ella me caía en bicicleta, no te imaginas cuántas veces, y si yo puedo decir que tengo una hermana mayor de mi infancia, es mi prima Liz. Liz, te quiero mucho. Fuiste parte importante de mi infancia y en mi adultez sigues siendo una persona en la cual yo puedo confiar y que igual, si necesitas algo y si yo puedo ayudarte a resolver, lo voy a hacer. Les mando un abrazo, espero que les haya gustado este episodio. Yo soy Dani, tú y yo tenemos una cita el próximo jueves en un nuevo Somos Seres. Si ya me sigues te lo agradezco mucho, si no, dale click para que no te pierdas de las primicias y de los grandes beneficios que te da estar suscrito a nuestro canal. Hasta la próxima.